Buenas tardes, estudiantes de expresión oral y escrita. Vamos a iniciar esta tercera videoconferencia en donde pues nos vamos a enfocar a hablar un poquito sobre la actividad final. Ya hemos concluido las primeras 4 unidades de la asignatura y pues entramos a la parte de lo que vendría siendo el proyecto integrador y el examen. Me voy a permitir compartirles la pantalla para que podamos platicar al respecto. Muy bien. Como saben, ya hacia la parte final, una vez que hemos concluido en el calendario, que fue el 16 de junio, la última unidad, pues viene la parte del proyecto integrador que se da del 17 al 21 de junio, ¿sí? Posteriormente vendrán las semanas de recuperación y reforzamiento académico, así como la evaluación final. En este caso, ¿sí? Ustedes pueden acceder a este recurso a través, ¿sí?, de plataforma en el apartado donde dice examen final. Ahí ustedes van a poder entrar a la actividad integradora, donde una vez desplegado les va a hacer la presentación. El propósito de esta actividad integradora es que ustedes puedan, como su nombre lo dice, integrar, recopilar todo lo que han aprendido a lo largo de estas 4 unidades para que lo puedan prácticamente utilizar o expresar de una forma en la que ustedes vean la utilidad que ha tenido todo este aprendizaje en cuanto a lo que ha sido la comunicación, el lenguaje, la comunicación oral, la comunicación escrita y obviamente el lenguaje científico, los sistemas de referencia. Para ello se va a recuperar lo que ya habían ustedes hecho sobre el discurso de la no violencia de género hacia las mujeres en el metro y los aspectos de la conservación de la pirámide que se encuentra en el metro Pino Suárez. ¿Okay? Van a conjuntar estas dos temáticas en una sola, de tal forma que van a generar un discurso de estas dos temáticas que ustedes tendrían que presentar como si fuera un informe, tomando en cuenta que ustedes fueran funcionarios del metro. Ajá. Entonces, como rehacer nuevamente un discurso, pero que va a incluir estas dos temáticas. ¿Okay? Este discurso se va a hacer de manera escrita y lo van a integrar en la plataforma para poderlo revisar, pero a su vez se van a grabar ustedes leyendo este discurso, ¿ok? Y una vez que se han grabado van a subir el video a YouTube o a algún otro repositorio y nos van a compartir la liga en el documento en el cual están subiendo el discurso. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Que a través tanto del discurso como del video vamos a practicar o integrar lo que ustedes aprendieron a través de la comunicación oral y escrita. A través del discurso nosotros vamos a ver qué tanto les sirvió o qué tanto aprendieron sobre esta comunicación escrita y los elementos de la comunicación, y es a través del video donde vamos a ver si llevan a cabo los aspectos de la comunicación oral que revisamos a lo largo de la segunda unidad de esta asignatura. Entonces, esto es lo que va a integrar, o va a conformar la actividad integradora, ¿sí? Y es a través de esta liga donde la vemos que ustedes van a subir estos elementos para que nosotros lo podamos evaluar. Recuerden que esto pues va a integrar una calificación que posteriormente pues se va a sumar a todo lo que hemos estado revisando. Y bueno, vamos a hacer una pequeña recopilación de lo que ya hemos visto a lo largo de la asignatura. Si recuerdan, pues bueno, hemos aprendido aspectos de la comunicación, de la expresión oral y escrita, ¿sí? Si recuerdan, revisamos en las diferentes unidades, sobre todo cuando vimos la comunicación escrita, los tipos de texto. Recuerden que teníamos los textos informativos, que son aquellos que nos transmiten o comunican información en un lenguaje particular y cotidiano. Los literarios, que utilizan un lenguaje que destaca aspectos del mensaje por parte del emisor y que espera que tenga cierto efecto en particular en el receptor. Y pues bueno, los tipos de texto científico que aportan un conocimiento utilizando un método científico a través de un lenguaje técnico, ¿sí? Habíamos visto que toda la comunicación escrita, sobre todo cuando nosotros escribimos los textos, necesitan tener ciertos aspectos para que el mensaje se pueda comprender, que es la claridad, la cohesión, la coherencia, y habíamos revisado que estos documentos tienen una unidad estructural, que es el párrafo, el cual se integra
por parte de las ideas principales y secundarias, que no viene siendo otra cosa más que el argumento o el código a través del cual se da el mensaje escrito. Y habíamos visto los aspectos del análisis de texto, sobre todo en las actividades que habíamos tenido que realizar, en donde pues bueno, teníamos que identificar las oraciones clave, las palabras clave, para poder elaborar mapas conceptuales mentales, así como un cuadro sinóptico, si es que recuerdan estos aspectos. Y esto es muy importante porque si nosotros sabemos cómo elaborar estos elementos, podremos tener aspectos que nos ayuden a recuperar el mensaje que se tenía en esta comunicación escrita. Si recuerdan, también en la primera unidad vimos aspectos sobre qué es la comunicación, ¿no? La forma en la que nosotros entablamos, ¿sí?, una comunicación o una interacción con alguna otra persona. Y habíamos revisado que en cuanto a los modelos el modelo de la comunicación, pues se requieren ciertos elementos para llevarse a cabo. Un emisor, que es la persona que va a establecer en un primer momento lo que es el mensaje como tal, que tiene que encontrarse en ciertas situaciones, primero a través de un canal que puede ser oral, escrito, a través de señas y demás, y un código que en este caso viene siendo el lenguaje que habíamos revisado, que es a través del cual nosotros integramos o estructuramos el mensaje para poderlo enviar al receptor, que va a ser capaz de decodificar, porque conoce el código, el mensaje, y a través del contexto y el referente va a poder interpretar estos aspectos de la comunicación. ¿Ok? Entonces, la importancia del código, que en este caso viene siendo nuestro lenguaje, es porque va a permitirnos hacer el elemento a través del cual podemos transmitir el lenguaje a las diversas personas que puedan recibirlo. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Y recordemos que este código puede ser en una comunicación oral, en una comunicación escrita. ¿Ok? Entonces, esta es la importancia de que nosotros sepamos codificar el lenguaje y obviamente sepamos decodificar este mensaje. ¿Ok? Hay otros elementos que se comentan. Bueno, aquí vemos aspectos de estos elementos de la comunicación: la fuente, que se constituye el punto de origen de ella; el emisor, que es la persona que llevará a cabo la transmisión del mensaje, como habíamos revisado; el receptor, que es la persona a quien se dirige el mensaje como tal, y el canal donde se llevará a cabo; y el código, que es lo que les comentaba previamente, ¿no? Que el conjunto de símbolos o signos a través de los cuales nosotros vamos a poder establecer este mensaje para poder enviarlo a través del canal respectivo. ¿Ok? El referente al contexto, que son las características del medio donde se realiza el proceso de comunicación y que permiten su interpretación; y otros aspectos que luego a veces no tomamos en cuenta, pero que también pueden influir en la comprensión o el envío de este mensaje por parte del receptor y el emisor, como puede ser el ruido, que es la perturbación que experimenta la señal en el proceso de la comunicación, como son los sonidos del radio, el teléfono o la imagen de televisión. Recordemos cuántos de nosotros no nos distraemos utilizando el celular, y esto puede pues interferir, por un lado, en el que podamos emitir el mensaje apropiado, y por otro lado que no lo podamos interpretar una vez que somos el receptor del mismo. Entonces son aspectos que nosotros debemos de considerar durante el proceso de la comunicación. Y otro aspecto es la redundancia, que es un desequilibrio entre el contenido del mensaje, ¿sí?, y los elementos necesarios para identificarlo, es decir, la parte que puede ser omitida sin que exista pérdida de información. Esto es importante, sobre todo cuando tenemos ciertos aspectos de la comunicación oral, en donde nos encontramos gente que es muy expresiva, le da muchas vueltas a las cosas, y en esta redundancia simplemente se puede perder el verdadero contenido del mensaje que nosotros esperamos. ¿Ok? También en la comunicación escrita puede interferir de tal forma que tengamos demasiados elementos que no nos permitan valorar, ¿sí?, el mensaje. Es como cuando nosotros leemos algún texto académico y nos encontramos la famosa paja, ¿no?, que son aspectos que nosotros consideramos algunas veces que es importante y nos pueden interferir en la identificación de lo que viene siendo la idea principal, sobre todo cuando leemos algún texto académico. Entonces esto es muy importante tener en cuenta esta redundancia que podemos encontrar en algunos textos académicos. Entonces, como ven, todos estos elementos son los que integran el proceso de la comunicación y que ya habíamos revisado en la unidad 1. Entonces, este es un pequeño recordatorio de todos los aspectos que hemos revisado. No olviden ahorita lo importante que es la actividad integradora,
porque como les comentaba al inicio, es la parte que nos va a ayudar a conformar todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta asignatura. Es como el elemento que nos ayuda a ver, bueno, qué importancia, qué utilidad ha tenido para todos nosotros el que hayamos revisado aspectos de la comunicación, el lenguaje, que es la comunicación oral y escrita. Entonces, si se fijan, a través de las actividades que hemos realizado, los hemos llevado a practicar esto, ¿sí? Tanto la comunicación escrita como la comunicación oral. Entonces, por ello es la importancia de hacer este discurso que les están solicitando, retomando ya los temas que hemos visto, como les mencionaba, el manejo sobre la información en cuanto a la no violencia de género a las mujeres en el metro, y los aspectos de la conservación y el manejo de piezas arqueológicas, como es el caso de la pirámide que se encuentra en el Metro Pino Suárez. Entonces, como les decía previamente, integrar estos elementos a través de lo que es un discurso, vamos a practicar e integrar los aspectos que hemos visto ya de la comunicación escrita, y al grabar leyendo este discurso por parte de nosotros, vamos a valorar estos elementos de la comunicación oral que ya hemos revisado a lo largo, ¿sí?, de esta asignatura. Entonces, esta es la forma en la que vamos a integrar esta actividad. Recuerden, comenzó desde el 17, ¿sí?, de este mes, y termina prácticamente el domingo. ¿Por qué? Porque, como les comentaba previamente, de ahí vamos a pasar ya a lo que es la semana de recuperación y de reforzamiento académico. Entonces, muy importante que ustedes traten de terminar esto en tiempo y forma. De todas formas, o de todas maneras, voy a estar recibiendo cada una de las actividades que ustedes estén elaborando y que tengan pendientes de las demás unidades. Entonces no hay ningún problema por ello. Solo que no olviden las fechas en las cuales vamos a estar terminando con estos puntos, ¿ok? Y pues bueno, haciendo otro recordatorio del último que habíamos visto en la unidad 4, pues habíamos visto ya lo que es el lenguaje científico, los aspectos que la conforman, ¿sí?, y como son la introducción, el desarrollo y las conclusiones, ¿sí?, los elementos que conforman un texto científico. Esto es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo para el examen final, como el título, los autores, el resumen, las palabras clave, la introducción, el material y método, los resultados, la discusión, las referencias y los apéndices, ¿ok? Y los aspectos que habíamos visto sobre los sistemas de referencia, que vimos principalmente tres, que es Chicago, MLA y APA, ¿no? Elementos que nosotros habíamos revisado previamente, de cómo íbamos a ir referenciando, tomando en cuenta los apellidos y nombre del autor, los títulos ya sea del libro o del artículo científico, la editorial, el título de la revista, aspectos como el volumen, el número de páginas, etcétera. Entonces son elementos que ustedes deben de tener en cuenta, porque son aspectos que se van a preguntar en el examen final. Entonces son elementos que nosotros debemos de considerar, ¿sí?, para poder llevar a cabo esto. Entonces son los aspectos que nosotros vamos a estar trabajando ya en estos últimos días para concluir prácticamente la asignatura, ¿sí?, conforme al cronograma que ustedes tienen al inicio de ¿cómo se llama?, de plataforma, en la interfaz, donde ustedes van a poder consultar todos estos aspectos, ¿no? Entonces, esto es lo principal que yo les traía en esta videoconferencia, porque bueno, ya estamos en el cierre, ¿sí? Ya ahorita nos vamos a enfocar a terminar los aspectos finales en cuanto al proyecto integrador y el examen. Y obviamente pues vamos a estar trabajando en estos días, para los que así lo requieran, de algún reforzamiento o alguna recuperación, sobre todo ciertas asesorías bajo demanda, para que nosotros podamos irlos ayudando al que así lo requiera, ¿ok? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Y pues bueno, esa era la importancia de ¿cómo se llama?, de traerles esta videoconferencia, para que pudiéramos resaltar estos puntos, estos aspectos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta que hacer, algún comentario al respecto, alguna duda que tengan hasta ahorita de lo que hemos revisado. El foro de dudas lo he estado viendo y no he visto hasta ahorita alguna situación mayor adicional. Entonces no sé si hay algunos otros aspectos que ustedes consideran se tengan que revisar en ello. No sé, Genaro, si tú tienes alguna pregunta, alguna duda al respecto.
¿No? ¿Todo bien hasta ahorita? Sí. ¿Sí? Sí revisaba el otro día lo que me comentabas en cuanto al foro, ¿no? Por el hecho de la retroalimentación. Entonces creo que ya no hubo ningún problema por ahí. No, ya todo resuelto, gracias. Bueno, entonces, pues bueno, esto es importante porque finalmente es a través de todo esto que nosotros vamos valorando, ¿sí? Sobre todo ya cuando llegamos al final de la asignatura, bueno, cuál ha sido la utilidad del aprendizaje que hemos tenido, ¿no? Si ha valido la pena o no en ese aspecto. Entonces, muy importante que nosotros consideremos llevar a cabo esta actividad. Entonces, sí les pido que lean muy bien las instrucciones, porque algo que sí he identificado, sobre todo en las actividades previas, es que no terminan de leer qué es lo que se les pide. Me he encontrado documentos que me envían nada más con una referencia bibliográfica, cuando la actividad de la unidad 4 implicaba por lo menos mínimo 2 referencias, y lo importante de esta actividad era que ustedes nos referenciaran en alguno de los sistemas que habíamos revisado, pues bueno, las fuentes de consulta que ustedes hubieran tomado para hacer su trabajo. Y sin embargo sí he identificado que primero nada más utilizan una sola fuente, y segunda no las redactan conforme al sistema de referencia que alguno de estos de los que hemos revisado. Entonces esto sí es importante que ustedes lo vean, sí lo valoren, porque bueno, esto les quita puntos en cuanto a la rúbrica de evaluación sobre estas actividades. Entonces son aspectos que ustedes deben de revisar, ¿sí? O incluso, como me llegué a encontrar en las primeras actividades de las primeras unidades, que incluso no incluían los links de los videos, nada más se dedicaban a hacer el ensayo y no subían el video respectivo, como ocurrió en la unidad 2. Entonces estos son elementos importantes que ustedes deben de tener en cuenta, porque es parte de la evaluación que van a tener, ¿sí? En su trabajo que realicen, ¿ok? Entonces sí se los comento para que lo tengan en cuenta. Sí, dime, Genaro. Sí, en ese último trabajo de examen final, vamos a necesitar referenciar o no. En este caso, para el discurso, sí. En el documento hay que colocar las referencias, que pueden recuperar las que utilizaron para hacer los primeros trabajos sobre estos dos temas. Acuérdense que recuperamos los temas previos que habíamos trabajado en cuanto a la violencia del género en el metro y sobre la pirámide de Pino Suárez, ¿ok? Ok, Si quieren agregar alguno nuevo también es válido, pero lo importante es aquí recuperar la información que ya tienen de esto, ok, muy bien. ¿sí? Entonces, sí es importante también que hagan ahorita un proceso reflexivo sobre, bueno, qué dudas tienen hasta ahorita, qué quedó claro, qué no quedó claro. Y esto porque como vienen las semanas de recuperación y reforzamiento, pues bueno, va a haber ciertas asesorías en donde a ustedes se les pueda retroalimentar de forma personalizada. Entonces sí son aspectos que ustedes deben de tener en cuenta, para que, bueno, si ustedes sienten que hay fallo en algo o tienen determinadas debilidades en ciertas temáticas, pues sí consideren este punto de reflexión. Si no es así, pues bueno, sí es importante que hagan un repaso de todos los libros que hemos tenido a lo largo de las unidades, para que así puedan llegar al examen final sin mayor problema, ¿sale? Entonces estos son aspectos que deben de considerarse y tenerse en cuenta para concluir satisfactoriamente la asignatura. Y como les decía al inicio, les recuerdo también que ¿cómo se llama? Vamos a seguir todavía recibiendo las actividades para los que se encuentren atrasados, ¿sí? Que no consideren, bueno, ya se acabó, ya no puedo enviarlo, no, va a mantenerse abierta la entrega de estas para que ustedes puedan concluirlo, pero sí es importante que se pongan al corriente a la brevedad. Y si en determinado momento existiera alguna situación que les está impidiendo ello, pues sí, me lo hagan saber para ver si podemos elaborar alguna estrategia en particular, ¿ok? Entonces sí quería comentárselos, porque sí, de repente como que algunos consideran, bueno, ya se acabó, siento que ya no voy a poder recuperarme. Entonces no, todavía tienen tiempo para ello, pero sí es importante que comiencen ahorita, porque si no les van a agarrar las carreras a la última hora, y ya cuando se cierre la plataforma, pues difícilmente van a poder subir todos estos elementos, ¿ok? ¿Sí? También sí es muy importante, si alguno de ustedes considera alguna duda adicional que quisiera que se tratase a través de las videoconferencias, recuerden que hay un foro particular, un espacio en el espacio colaborativo de donde entramos a las videoconferencias, para que ustedes puedan vertir algunas situaciones en particular que les gustaría revisar. Entonces son aspectos que ustedes deben de valorar en ello,
y pues bueno, si ustedes así lo consideran, vamos a estar abiertos a todos estos aspectos, ¿sí? Entonces no sé si quisieran comentar algo en particular, alguna duda al respecto, algún otro elemento que quieran considerar. Hoy es una sesión hasta cierto punto pequeña porque bueno, ya estamos prácticamente en la conclusión de la asignatura y pues prácticamente es más que nada llevar a cabo lo que es la actividad integradora. Entonces prácticamente lo que quiere hacer un pequeño repaso de todos los elementos que ya hemos visto, y esto bueno para que les sirva en cierta forma para el examen final, ¿ok? Independientemente de los puntos que ya les he comentado. Muchas gracias, yo no tengo ninguna duda. ¿No? Bueno, entonces de todos modos voy a mantener ahorita la sesión un rato más por si alguien llega a entrar, Genaro, pero si no, prácticamente hemos concluido por el día de hoy. Muchísimas gracias. De todos modos la voy a grabar por si alguien quiere revisarla ya completamente, no va a haber ningún problema. Bueno, veo que no ha ingresado nadie más. Bueno, vemos que no ha ingresado nadie más, entonces la sesión queda concluida por el día de hoy. Son aspectos nada más de revaloración que ya habíamos tenido. Entonces sí, la invitación para todos ustedes para que concluyan su actividad integradora. Recuerden que tenemos hasta el domingo 21 para llevarla a cabo. No olviden cómo se llama, incluir el link del video, porque luego se les pasa y me mandan el documento sin el link, pues simplemente ahí ya están incumpliendo con parte de estos aspectos, ¿sí? Entonces les doy las gracias y nos vemos en la próxima videoconferencia. Hasta luego.